Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente en Laicos en Acción. Hermanos, nos pueden contactar por Facebook Live. Nos pueden contactar también por YouTube, al canal Laicos en Acción. Y claramente para sus pedidos de oración, nos pueden contactar al 8464-1111. Ese es el número para que puedan contactarnos a nosotros y hacer sus pedidos de oración. Con respecto al pedido de oración, hermanos, quisiera decirle a cada uno de ustedes que el día de hoy aprendí algo. Aprendí que claramente el Señor conoce todas las cosas. Y busqué la palabra pedir. Y al buscar en la Biblia la palabra pedir, son 30 aproximadamente versículos en los que sale. Pero claramente no en todos habla pedir de la forma que nosotros lo vemos. Es agarrar, hacer oraciones y pedirle a Dios cosas. Pues hoy aprendí que no es la forma tal vez correcta. Comencé a buscar cómo pedían los hermanos y realmente hacían un solo pedido al Señor. Y lo escuchaba de un pastor que decía que nosotros con solo una vez que pidamos el Señor sabe nuestra necesidad. Y después de ahí tenemos que actuar por fe. Y por fe es dando gracias por lo que ya sabemos que va a venir. Bueno, pues entonces me dispuse a buscar en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todo tiene que ser a la ley y al testimonio. No podemos creer en palabras de hombres, igual que ustedes no pueden creer en lo que yo digo porque yo lo digo y listo. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que claramente ustedes digan, bueno, voy a comprobar si lo que Mónica dice es o no es. Y realmente yo me fui a comprobar y sí. Después de ahí debemos de dar gracias en todo momento,
en todo lugar, por lo que ya creemos que el Señor va a hacer, aunque no haya sucedido. Estos son actos de fe. Creer lo que va a suceder, aunque no haya sucedido. Y por eso dar gracias. Entonces, bueno, hermanos, nos disponemos ahora sí a inclinar nuestro rostro, a poder orar y, a dar inicio a este tema tan bonito, tan bonito que vamos a tratar hoy. El tema se llama juzgar como queremos ser juzgados, perdonar como queremos ser perdonados. Inclinemos nuestro rostro para pedirle al Señor que en todo momento interceda por nosotros. Amantísimo Dios, Padre, gracias infinitas porque nos tienes acá con un día más de vida. Gracias infinitas, Señor Jesús, porque a pesar de ser inmerecedores, a pesar de que tú conoces las circunstancias y conoces, Señor Jesús, que muchas veces nuestro ánimo no está de la mejor manera, tú, Padre, intercedes a través de nosotros para traer un mensaje verdadero. Señor y mi Dios, gracias porque tienes este canal Laicos en Acción abierto, Padre Celestial, para llevar un mensaje. Gracias, Señor Jesús, porque colocas personas para que nos hablen. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor es tan grande e infinito, Señor Jesús, que tú hasta el último momento luchas por tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, por haberlo dado todo por nosotros, absolutamente todo. Gracias, Padre Celestial, porque nos guardas y nos proteges. Ahora venimos a pedirte lo que tú ya sabes, Señor, que no permitas que hablemos nosotros, sino que tú a través de nosotros puedas dar esta palabra. Nada bueno hay en mí, Señor Jesús, y todo lo bueno que hay viene de ti. Así que te doy gracias, Padre Celestial, por haberme llevado al entendimiento de esta palabra y así, Señor, en otros corazones puedas llevarlos también. Dios y mi Señor, todo esto lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, el tema se llama juzgar como queremos ser juzgados. Perdonar como queremos ser perdonados. Y vamos a leer un texto que me llamó mucho la atención. Y dice, la crítica invita a la crítica. Y dice así, la obra de juzgar a su hermano no ha sido encomendada a ningún hombre. ¿A quién? A ningún hombre. Dice, no juzguéis, dice el Salvador, para que no seáis juzgado. ¿Por qué? Con la medida con la que medís, os será medido. Esto lo encontramos en Mateo 7, del 1 al 2, y sigue diciendo, ¿quién toma sobre sí el trabajo de juzgar y criticar a otros? Se expone a sí mismo para que lo juzguen y critiquen de la misma medida. Quien toma sobre sí el trabajo de juzgar y criticar a otros, se expone a sí mismo para que lo juzguen y critiquen en la misma medida. Los que están listos para condenar a sus hermanos harían bien en examinar sus propias obras y carácter. Hecho honestamente un examen de esta clase revelará que ellos también tienen defectos de carácter y que han cometido graves desafíos en su trabajo. Si el gran juez los tratara como ellos tratan a sus compañeros, los considerarían falto de bondad y misericordia. Vuelvo a leer esta parte. También tienen defecto de carácter. Está diciendo que también nosotros tenemos defecto de carácter. Y que hemos cometido graves desatinos en nuestro trabajo. Dice, el juez, si el gran juez los trata como ellos tratan a sus compañeros,
los considerarían faltos de bondad y misericordia. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano?, pregunta el Salvador, ¿y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es muy importante. Esto lo encontramos en Mateo 7, del 3 al 5. Vean, hermanos, esto me lleva claramente a mí a reflexionar. Porque levanto la mano diciendo que soy la primera en que he juzgado, y si se me juzga de la misma forma en la que yo lo hago, no me gusta. Creo que la mayoría de nosotros, cuando se nos juzga de la forma que nosotros lo realizamos, no nos gusta. A la mayoría de nosotros, cuando se nos critica de la forma en que nosotros criticamos, no nos gusta. Somos tan fáciles para señalar el defecto del otro sin darnos cuenta. Yo quiero volver a leer esto. La obra de juzgar a su hermano no ha sido encomendada a ningún hombre. A ninguno. O sea que usted no es abogado acá en la tierra. Yo quiero que quede claro esa parte. Vamos a seguir leyendo. Y dice el siguiente texto bíblico en la siguiente diapositiva. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y leemos. El esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras propias induce inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. Al ver que no observan la ley, idean normas y reglamentos propios para compelerse a obedecerla. Todo esto desvía la mente desde Dios hacia el yo. El amor a Dios se extingue en el corazón. Con él desaparece también el amor hacia el prójimo. Los defectos de tal sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirían impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma prescrita en él. El ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga las emociones nobles y generosas y hace de los hombres espías despreciables y jueces ególatras. A esta clase pertenecían los fariseos. No salían de sus servicios religiosos humillados por la convicción de los débiles que eran, ni agradecidos por los grandes privilegios que Dios les había dado. Salían llenos de orgullo espiritual para pensar tan solo en sí mismos, en sus sentimientos, su sabiduría, sus caminos, de lo que ellos habían alcanzado. Hacían normas por las cuales juzgaban a los demás, cubriéndose con las togas de su propia dignidad exagerada, subían al tribunal para criticar y condenar. Y ahora aquí les pregunto, ¿no fue así como fue juzgado nuestro Padre Celestial? ¿No fue por fariseos que fue juzgado? ¿No fue por normas que ellos creyeron? Porque cuando ellos existían en el antiguo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento.
y lo obedecían a tal forma que lo acomodaban para su yo. Y entonces de esa forma les fue tan fácil juzgar por qué el sábado el Señor agarraba y comía alimento, por qué sanaban un sábado, su forma de hacer milagros. ¿No eres tú el Hijo de Dios?, le preguntaban. ¿No fue así como fue juzgado? ¿Por qué comes? ¿Por qué perdonas? Si supieras quién es esta. ¿No era de esta forma como él era juzgado? Ahora te pregunto, ¿será que tú, cristiano, estás realmente juzgando de esta forma? ¿Será que nosotros, y me incluyo, me he sentado tan fácil a juzgar el que no es cristiano, a señalar, a hacer, a mirar, a decir, ¿y por qué ese si conoce la palabra de Dios no guarda tal? ¿Por qué ese no come esta comida? ¿Por qué lo hace? Y buscamos el texto bíblico, es que buscamos en la palabra de Dios para ir en contra, para poder reñirle, para poder decirle, mire, usted está mal. Saben, claramente yo fui una de esas. En algún momento de mi vida, esa persona existía, esa persona que se creía capaz de juzgar. Ahora, una cosa es, y quiero que quede claro, tú puedes exhortar a una persona. ¿Qué quiere decir exhortar? Ves a tu hermano que está en adulterio y tú le dices que el adulterio está mal, qué va a suceder con la persona que adultera, qué va a pasar. Tú siembras la semilla y el Señor hace que florezca. Tú exhortas. Tú tienes derecho a ver una persona que consideras que según a la ley el testimonio está mal. Entonces tú le vas a hablar y le vas a mostrar la luz. Pero de ahí en adelante, si la persona quiere continuar o no, tú no puedes juzgarla. Tú no. Ahora, por ejemplo, una persona le hablas y esta persona está en adulterio, quiere continuar así, te dice, ¿sabes qué? Ya me dijiste, no te metas conmigo, no quiero esto. Entonces la palabra de Dios nos dice, con esa persona ni te sientes a comer. ¿Por qué? Porque ya es muy claro cuando la persona dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir en esto y listo, se acabó. No te metas más. No hay nada más que a echar marcha atrás, orar al Señor, pedir por aquella persona, creer por fe que va a ser cumplido. Y claramente Dios solo puede trabajar en un corazón dócil y se acabó. No puedes hacer más de eso. Pero la palabra de Dios, porque hasta ahorita les he dado dos textos que me gustaron mucho, que encontré. Pero la palabra de Dios nos tiene que aclarar que estos textos que yo le di a ustedes tienen un escrito está. Y entonces vamos a ir ahora sí a Mateo 7 y vamos a leerlo. Y dice así. Mateo 7. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí nos aclara, Dios no se contradice. Hermano, nosotros hace tiempo venimos contradiciendo la palabra de Dios, acomodándola a un yo. La palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. Y nos vamos a dar cuenta, porque el mismo texto bíblico nos dice quién nos va a juzgar de la forma en la que nosotros hemos juzgado. Y dice así, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano,
déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y nos llama hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vean cuán importante es este texto. Porque hasta aquí nos dice que para poder nosotros colaborar, ayudar al otro hermano, nosotros primero debemos juzgarnos a nosotros mismos, sacar la paja que hay en nosotros para poder ayudar a nuestro hermano. Pero seguimos leyendo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y seguimos con la siguiente diapositiva. Dice así, Lucas 6. El juzgar a los demás. Y vuelve a repetir lo que nos decía Mateo 7, pero Lucas lo explica de una forma un poquito diferente. Y entonces acá nos aclara realmente por quién vamos a ser juzgados y cuándo nosotros podemos juzgar. Y dice así, Lucas 6, iniciamos en el versículo 37. No juzguéis y no seráis juzgados. Vuelve a decirnos, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverá a medir, os volverán a medir. Y viene acá. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuera perfeccionado será como su maestro. Vean que aquí nos introduce el texto 40, nos lo introduce Lucas para explicarnos realmente quién nos va a juzgar. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y me voy hasta el 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Hay un momento de todo esto que nosotros vamos a poder juzgar, pero dice que cuando lleguemos a la perfección del Padre, ahora no hemos llegado todavía a esa perfección. Él continúa trabajando en nosotros. Ahora, ¿por quién vamos a ser juzgados? Por el Padre. Así como tú eres capaz de señalar, así se te va a señalar. Y voy a traer en este momento el ejemplo de la historia. Cuando llega un siervo y le dice a su rey que le debía una cantidad de dinero. Entonces aquel rey le perdona la deuda. Pero sucede que aquel hombre, otro hombre le debía dinero. Y cuando sale del rey, va caminando, se topa aquel hombre y entonces le dice que le pague la deuda. ¿Qué sucedió? Bueno, sucede que aquel hombre le dice que no le puede pagar la deuda. Como él dice que no se le puede pagar la deuda, entonces él lo envía a la cárcel y el rey se entera de aquello. ¿Cómo juzgó a aquel hombre? ¿Cómo quiere ser juzgado? ¿Cómo perdonó a aquel hombre? ¿Cómo quiere ser perdonado? No. El rey lo manda a llamar. Y le dice que va a la cárcel. Y ahora no solo le va a pagar lo que le debe, sino el doble. ¿Por qué? Porque aquel rey es nuestro Padre Celestial, el cual, cuando nosotros juzgamos y señalamos, el Señor dice, de la misma forma que tú juzgues,
yo debo juzgarte. De la misma forma que tú perdones, yo debo perdonarte. De la misma forma que tú tratas a la gente, yo debo tratarte. Esto no es fácil, hermanos. Y esta verdad es muy fuerte para cada uno de nosotros. Sigue diciendo en el versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Miren, es increíble. La Biblia no se equivoca. La Biblia es tan linda que nosotros, los que la hemos leído, muchas veces, saben, las agarramos como esas novelas que se leen, como una historieta, y a veces decimos, es que Dios se contradice. El tema pasado les decía cómo ama a Dios. Y entonces mostramos a las personas un Dios que no es el correcto. ¿Por qué? Porque hace tiempo venimos contradiciendo la palabra de Dios, acomodándola a mi yo. Porque si es para mí, la palabra dice este y este texto, pero si es para el hermano, entonces la palabra dice este y este otro texto, el cual lo va a juzgar a él. Saben, hermanos, no nos equivoquemos. La forma que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Y la Biblia nos da muchos ejemplos hermosos. Por ejemplo, este ejemplo que les daba del rey que sucedió, pero hay un ejemplo muy claro para nosotros. Y vamos a leerlo en la siguiente diapositiva. Juan 8, del 1 al 7. La mujer sorprendida en adulterio. Y dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medida del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó. Con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no voy a cambiar la Biblia ni voy a ponerle más ni menos. Pero para mí esto suena, y aclaro, para mí esto suena que dice, como ustedes la juzguen, yo los voy a juzgar a ustedes. Tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Cuál de ustedes está libre de pecado? Entonces aquí lo que a mí me está diciendo es, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Cuántos de nosotros somos hipócritas? ¿Cuántos de nosotros no estamos mirando nuestra viga? ¿Cuántos de nosotros nos centramos tanto en el pecado del otro que no observamos lo que nosotros necesitamos cambiar? Y hermano, esto no estoy diciendo porque la otra persona está en adulterio y como le digo, usted tiene que callarse, o aquel asesinó y usted tiene que callarse. No. Exhortar nos manda la Biblia, a exhortar, no a juzgar. Usted debe decirle, mire, este es el pecado y usted está en pecado.
pero hasta ahí. Usted es un sembrador. El fruto lo da el Señor. A nosotros, el ser humano, no se nos ha dado el don de crear, de agarrar y sembrar una semilla y nosotros decir, crezca ya. Si alguno de ustedes tiene ese don, yo no lo tengo. Que yo siembro una semilla y yo le digo, crezca ya. No. Yo solo siembro la semilla y a su tiempo ella germinará. A su tiempo, hermanos. Entonces, dejemos de juzgar. Dejemos de tratar a los demás de la forma en la que nosotros no queremos ser tratados. El domingo estuve con los jóvenes en la cárcel, en la penal, y yo le decía a ellos, miren, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que van con las esposas y lo sientan y entonces la persona automáticamente coge la cartera y coge el bolso y lo vuelve a dar mal y se levanta y se va? ¿Les ha sucedido? Y me decían, sí, claro, nos pasa muy seguido. Decía un joven que él es ateo. Y yo le decía, ¿de verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Por cristianos como nosotros. Es tan fácil juzgarlo. Pero si le mostráramos el amor de Dios, saben, yo comencé a hablarle y le contaba la historia de Job. Y comencé a narrársela. Y entonces se dio cuenta primero de que el Señor no castiga. Y otra se da cuenta del amor que tiene el Señor para nosotros. Y de cuán malo es el Dios en el que él cree, el enemigo. Al final termino y le digo, ¿sabes? Yo creo en el Dios que tú crees. Y entonces él se ríe y me dice, wow, nunca lo había visto de esta forma. Hermanos, tengamos mucho cuidado, realmente tengamos cuidado a la hora de juzgar y de criticar, a la hora de dar un mensaje. ¿Por qué? Porque realmente podemos estar dañando la imagen del Dios que quiere presentarse hasta esa persona. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros realmente decimos y hacemos. A la ley el testimonio verifica realmente que es correcto. Ahora vamos a pasar a la otra parte del tema. ¿Por qué? Porque el tema se llamaba juzgar como queremos ser juzgados, pero también perdonar como queremos ser perdonados. Entonces, la siguiente diapositiva nos dice de esta forma. Perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús enseña que podemos recibir perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. ¡Wow! Increíble lo que dice acá. Jesús enseña que podemos recibir perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. El amor de Dios es lo que nos hace, es lo que nos atrae a Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos. Al terminar el Padre Nuestro, añadió Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que, a menos que confiesen su culpa, los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. O sea, yo no necesito que a mí realmente venga alguien y me diga, mire, sí, tiene toda la razón, yo soy culpable para perdonar. Sigue diciendo, sin duda, es un deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión.
pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar que continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. A todos los que nos han hecho mal. ¿Será que estás perdonando como tú quieres ser perdonado? Pues esto es lo que consideramos. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque todo a la ley y el testimonio. En la siguiente diapositiva, Mateo 6, del 9 al 15, nos dice así, y vamos a leerlo, porque nos es tan fácil orar de esta forma. ¿Cuántos de nosotros, cuántos no decimos esta oración? ¿Será que nos damos cuenta de lo que estamos orando? Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a ver, voy a darles un ejemplo. Aquí van a coger un espejo y ese espejo lo van a voltear viendo hacia arriba. ¿Ok? Y entonces comienza la oración así. Dice, vosotros puedes orar así. Y aquí está el espejo viendo hacia el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Aquí está viendo hacia arriba. De un pronto el espejo voltea a vernos frente a frente, cara a cara, y dice así, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y este no es el pan de solo el alimento, está hablando del pan de la palabra de Dios. Y este es el aprendizaje para poder pasar al otro estado. Y dice el otro versículo, viéndonos cara a cara al espejo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y continúa. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, yo espero que esto esté quedando muy claro, porque yo no quiero darles mi palabra. Saben que no soy de la persona que me gusta predicar o dar un estudio bíblico con lo que yo creo. Me gusta siempre la ley y el testimonio. Que el Señor sea quien me respalde. Yo no sé por cuánto tiempo usted ha orado de tal forma que no ha logrado captar que como usted juzgue, va a ser juzgado. Y como usted perdone, va a ser perdonado. Sigue el texto bíblico y dice así. La siguiente diapositiva, perdón. Y dice, pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, añade como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También dijo, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Así alejar de nosotros nuestras rebeliones. Quiero contarles un testimonio de una persona muy cercana, muy cercana, el cual cuando aquí en la diapositiva nos mostraba el hecho de que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino son vuestros caminos. Y el perdón de Dios no es solamente un acto judicial. Resulta que una joven, una niña, a los 8 años, es abusada. De los 8 hasta los 9 años es abusada por un familiar. Cuando esta niña habla y dice que ha sido abusada, resulta que nadie le cree. Nada más se pasan de lugar los padres junto con ella y la alejan de aquella persona. A los 15 años, esta joven vuelve a toparse con aquella persona que abusó de ella. Ella se topa en la entrada de la casa. Esta otra persona que abusa viene con una niña en sus brazos. Y a esta niña de 15 años, la que fue abusada, el único pensamiento que le pasa es, ahora sí, tengo la edad suficiente para llevarla a la cárcel. La voy a meter a la cárcel, me las va a pagar. Ahora sí se va a ver con alguien de tú a tú. Esas eran las palabras de aquella niña de 15 años que recordó que a sus 8 años, de 8 a 9 años, había estado siendo abusada por aquella persona. Esta niña no entra a la casa de donde esta persona va a entrar, son familiares, sino que se queda afuera esperando. En el momento que esta otra joven, ya de edad adulta, deje a la hija que traía en sus brazos. Cuando ella logra nada más escuchar un llanto y aquella persona viene para afuera, era como un pasadizo. Cuando aquella persona viene hacia afuera, ella llega y dice, ahora sí, la voy a esperar aquí y me las va a pagar. Cuando nada más se escucha ya a lo largo, mientras la persona avanza, la bebé fue abusada. Entonces la joven de 15 años que ve lágrimas en los ojos de la persona que viene hacia afuera, sin darse cuenta, después de estar preparada para golpearla, y automáticamente quería ir y buscar un lugar para enviarla a la cárcel, la versión le cambió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ella abrazó a aquella persona y le dijo, por su nombre, y le dijo, tal persona, te perdono. Te perdono. La abrazó fuertemente y le decía de verdad, yo te perdono. Miren, hermanos, cuando esto sucede, y esto pasa porque lo he observado no solo de esta forma, sino con personas que se dan cuenta que un asesino, esto lo he visto en las noticias, un asesino, una persona mató a su hijo y los padres al asesino le dicen los perdono. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo logra suceder esto?
porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos. ¿En qué cosas debemos perdonar a los demás? En todo. Fácil no es. Pero así como nosotros queremos ser perdonados, debemos aprender a perdonar a los demás. Para ir finalizando, hermanos, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y voy a contarles una historia que viene acá en la Biblia. Segundo de Samuel 12. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor en David, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Para sorpresa de David, la respuesta de Natán. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¡Wow! ¡Cuán impactante es esta historia, hermanos! A mí esta historia realmente me impacta, me sorprende montones. ¿Por qué? Porque David juzgó de tal forma que no se le podía devolver a él como él había sido juzgado, como él juzgaba. Si David en aquel momento el Señor lo hubiera juzgado de la forma en la que él iba a juzgar, ¿qué tenía que haberle sucedido a David? Asesinarlo y pagar 4 veces lo que él había hecho. ¿Qué había hecho David? David había cometido adulterio, David se había metido con la esposa de su siervo, del ejército, el encabezado del ejército, el que lo quería, el que estaba al frente, el que no quiso decepcionarlo a él, por eso no se fue a acostar con su esposa. David engañó a aquel hombre. David manipuló. ¿Y qué sucedió? Cuando le dice Natán, tú eres aquel hombre con el cual tú querías juzgar, vaya, mátelo, está mal, que pague tanto. ¿Será que somos capaces de perdonar como queremos ser perdonados? Vamos a leer 2 textos bíblicos más que salen en la siguiente diapositiva y dice, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también así hacedlo vosotros. Hermanos, saben, Satanás es el que ha distorsionado y nosotros hemos permitido que esto se distorsione. Satanás es el acusador. Satanás no perdona. Satanás juzga, señala.
Satanás trabajó por medio de los fariseos para señalar a nuestro Padre, que dio la vida por todo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Será que nosotros somos capaces de actuar como nuestro Padre actuó? De perdonar y no juzgar como no queremos que nuestro Padre Celestial nos juzgue, y perdonar como queremos que Él nos perdone. Hoy día, antes de juzgar o no perdonar, por favor, miremos primero la paja que está en nuestro ojo y pensemos si queremos que el Señor nos juzgue y nos perdone de la forma que nosotros humanamente lo haríamos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para despedirnos. Amado Señor, grande y misericordioso eres, sumamente grande, tu amor infinito. Gracias por haber traído luz a nuestras vidas. Señor y mi Dios, cada día permítenos vivir un día a la vez, de luz en luz, de avance en avance, hasta llegar plenamente a la transformación de nuestro carácter, tal cual como tú lo quieres. Señor y mi Dios, gracias porque nos has dado a la ley y al testimonio tu palabra, no para que hablemos nosotros, sino para que hables tú a través de nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de un día más de vida. Pedimos, Señor Jesús, que a todos los hermanos que nos miran, que nos observan a través de este canal, Padre, el cual tú lo fundaste, Señor y mi Dios, puedan recibir tu palabra, tu mensaje, y puedan autoexaminarse para saber si realmente estamos actuando como tú lo hiciste. Tú nos dices, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por ti. Enséñanos a mirarte a ti, Señor Jesús, y a dejar de mirar cómo trabajan otros hombres o cómo trabajaríamos nosotros. Enséñanos a trabajar como tú lo harías, Padre. Señor y mi Dios, gracias. Todo esto lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.